And well, you said you have that. And here, ¿Qué pasó? Que si se puede grabar. es complicado estar al mismo tiempo en dos realidades. It is very La difficult realidad to virtual que be está corriendo en este in momento, two el streaming y al mismo realities. tiempo la audiencia que nos acompaña. Muchas gracias por estar aquí Audience, esta the mañana people, thank you en for la última being jornada de here. este This coloquio is the last M68, journey Ciudadanías of en the Movimiento. colloquium Ha sido un coloquio M68. largo, con It is conversaciones a sobre long temas muy colloquium diversos, with y hoy different topics to reservamos discuss. esta doble And we sesión receive para ligar and we el movimiento del reserve 68 this mexicano con double los otros session 68, linking the con Mexican ese 68 movimiento global que movement to se the global movement expresó en that Praga y was se expresó expressed en in Tokio, y lo Prague, vimos en in París, Tokyo, y hay una influencia in Paris. importantísima, y es And there is justamente a sobre ella que very centraremos hoy la atención important en los Estados influence, Unidos. and this is Es the United imposible States. no It relacionar is los mapas mentales, impossible las not to reflexiones, relate las the transformaciones que mental el movimiento de map, derechos civiles the implicó thoughts, para el movimiento del 68 reflections, mexicano, and what the y desde luego Mexican dejar movement fuera implied. ese And terrible we 68 en la historia de cannot Estados Unidos, que 68 implicó la muerte de out Robert Kennedy y la in muerte de the Luther King death of el mismo Robert año, y Kennedy que and impactó en Luther aquella King, generación. and had a great Justamente para abordar impact estos on temas that tenemos con generation. nosotros a We dos have two estudiosos, dos académicos, outstanding dos individuos que han dedicado two buena people parte that de su have devoted carrera profesional part of a their pensar los life to movimientos a sociales, a professional pensar el career, to liderazgo think social about social y también movements, a construir social interpretaciones leadership, and sociológicas, building antropológicas del tema. sociological, Vamos a abrir primero con anthropological Aldon Morris, y association. estará We'll más start tarde Thomas with Rochon con nosotros, y Aldon luego tendremos una Morris. conversación los tres. Then Primero que Professor nada, presento a Rochon Aldon Morris. Aldon, and thank you very much for Aldon. being here. Aldon I'm very Morris. pleased to have you Thank here at the you for UNAM. being here. Aldon Morris es profesor Professor de is sociología He's y a de professor of estudios sociology afroamericanos, y and él es profesor, fue profesor en Afro-American Northwestern studies University. in Northwestern Es un University. sociólogo muy reconocido, He tiene is una de las a mejores well-known biografías que hay en los orígenes, sobre los one of orígenes del the movimiento best de biology derechos civiles. in the Y en civil tiempos más rights recientes viene a movement. publicar un And libro in sobre recent times, Du Bois. he Du wrote Bois a es book uno of de los Du grandes Bois, sociólogos, de los W. grandes fundadores de la Du sociología. Bois, one of the Hay quien great dice que founders fue of alumno de sociology. Weber, He was a student of Weber, pero en sometimes realidad, was, vamos a escuchar a said that Aldon he en un was momento a más, él insiste en que student of fue una relación Weber. recíproca, They y say Du Bois that es it's a uno de los precursores, reciprocal en más de un relationship, sentido, de lo and que Du ocurrió Bois con el is movimiento one de of the derechos precursors civiles, of porque what además de ser un happened gran with the académico, civil fue un gran movement. activista. He's La a idea con great Aldon es que nos permita academician ligar and a en un great span de tiempo mucho más amplio, digamos, finales del So, siglo at XIX the y siglo end of XX, the cómo el movimiento de 19th derechos civiles century fue to the 20th gestándose y century, how entender the a movement partir de of ahí civil el rights 68. started, and Sin from más then on preámbulo, to Aldon, thank you 68. very much for being here, Aldon, and the thank voice you is for being yours. here, Well, thank and you very you have much. the floor. Thank you very much. Is this working? Muchísimas gracias. Sí, funciona It bien. is a ¿Se oye bien? Por favor, chequen. Real distinct honor Es un for gran, me to, gran honor be para here mí today el and estar to acá address you. esta mañana I thank y all of the people hablar who frente a played a ustedes. role Toda la in, gente que making my jugó visit un possible. papel I toral first was, para hacer mi visita contacted posible, by, agradezco. Dr. I guess Bueno, you pronounce it agradezco al Escalante. doctor Escalante, Yes, ¿sí? and, Así se pronuncia and bien. certainly Ricardo's Y played a big role, and Ricardo ha Gabriela. jugado un And so I just papel wanna thank all toral, of the así people who como really made it Gabriela, possible y toda la for me to gente be que here. hizo posible que yo estuviese acá.
Yo, desde luego, soy un hijo de la década de los 60. He participado en movimientos sociales de diferentes índoles. Las últimas partes del movimiento negro, el movimiento de derechos humanos, y estoy consciente del movimiento aquí en México y la masacre tan trágica. Y yo quisiera que ustedes supiesen que desde mi punto de vista personal, el valor y la visión, la perspectiva de estos jóvenes nunca debe de ser olvidada o pasada por alto. Siempre se estudia el periodo y tenemos que ver qué pudimos aprender. El estudio del periodo nos va a guiar a cómo seguir adelante. En 68, 10 días después de la masacre, eran los Juegos Olímpicos de verano aquí y en Estados Unidos, particularmente los afroamericanos, gente negra. Nunca olvidó el saludo del poder negro, los 3 corredores en los Juegos Olímpicos, y todos estos movimientos estaban unidos. Yo podría decir lo siguiente: en muchas formas, el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos y el movimiento negro fue uno de los elementos torales que disparó otros movimientos en el mundo, en México, en Praga y en otros lugares. Lo que yo quiero es hacer lo siguiente. Hay un libro que acabo de escribir. Este libro es lo siguiente: es el nacimiento de Dubois, W.B. Dubois, y el nacimiento de la sociología moderna. Podemos decir que, como ya lo saben, los movimientos no se desarrollan de una manera espontánea. Hay una historia a los movimientos. Hay estructuras institucionales que son necesarias para que los movimientos florezcan y se movilicen y lleguen a ser protestas nacionales. Al pensar en los movimientos en este sentido en Estados Unidos, está mal pensar que comenzaron en Montgomery, Alabama, con Martin Luther King, y él se convirtió en un líder carismático. Este movimiento ha seguido, se ha tornado en una, digamos, moda, y luego con Rosa Parks, que también dio un discurso ese día. El movimiento siguió con Rosa Parks. Martin Luther King ni siquiera estaba en la imagen, y después de movilizarse durante un periodo de 2 o 3 días, los líderes locales en Montgomery, Alabama, dijeron: necesitamos un orador que hable y que diga lo que está sucediendo. Martin Luther King llegó a Montgomery, Alabama, trabajando en la iglesia como un pastor, y dijeron: aquí hay este joven pastor, es muy articulado, es carismático, quizá debemos de tratar de convencerlo a él de que sea nuestro portavoz. Y entonces ningún individuo, ningún líder carismático creó un movimiento. El movimiento de derechos civiles y humanos en Estados Unidos creó a Martin Luther King. Martin Luther King no creó el movimiento, sino fue al revés. La importancia de hablar hoy por hoy acá es hacernos la pregunta: ¿cuáles eran los pasos, cuáles eran los factores que dieron origen al movimiento de derechos humanos? Y quiero enfocarme en el sociólogo W.E.B. Dubois. Él nació en 68 en Massachusetts. Y desde luego, como ustedes saben, fue
3 años And- después de que el and W.B. movimiento Du en Bois contra de la esclavitud estaba en became boga. Y Du Bois one of the greatest fue intellectuals uno de los of the grandes 20th century. intelectuales del In the siglo United XX. States as well as across the world, En because Estados he was very Unidos y en todo international el in his mundo, thinking. porque era muy Now, the key internacional argument, one of the key en su arguments forma of de my book, pensar. The Scholar Denied, Uno is de los simply this, elementos claves en that mi at this libro, particular time in the The late Scholar 19th century, Denied, al final throughout del siglo the period up XIX until the y durante el 1960s, periodo hasta los black 60, people in the los United negros States en Estados were Unidos viewed as inferior. eran vistos inferior. como entes, como And gentes so that, inferiores. When we look Y at cuando nosotros the social estamos sciences analizando during this period, las turn of the ciencias 20th century, sociales en we este look periodo, at, 19 y 20, and we look at vemos literature, la there literatura, was one consensus la among all of biología. the disciplines Había in the una United States, consistencia en and todas that las is disciplinas that en black Estados people Unidos. were Era inferior. que los negros eran This notion inferiores. of black Esta inferiority noción de esta came about inferioridad during slavery. How do we surgió justify con la esclavitud. enslaving millions of ¿Cómo people puede ser in que a haya country claiming to be millones a de democracy? gentes esclavas, And mientras the que el way país that presumía slavery was de justified ser un is that black país people were not fully libre? human. La gente That no era they were totalmente subhuman. humana, a veces eran That they were more subhumanos. akin to chimpanzees Por ejemplo, se parecían than más to a human los beings. changos, a los chimpancés que a los seres humanos. It was not Solían a democracy aludir ellos. to enslave Y la millions of people because they democracia were, le in dio fact, libertad not a complete mucha people. gente. Era So I want gente to completa, underscore this normal. Yo quiero señalar the esta noción una y otra claim vez. Es That was importante. accepted in Se science, aceptó, accepted in se the aceptó political arena, en la accepted in ciencia, the economic en arena, la arena that política, black en people la arena were económica. an inferior Decían, los negros So son then, una raza when Du Bois, inferior. Y lo decían una, otra y started to, otra vez. Entonces, Du Bois, o Du Bois, at como se Fisk escribe en University, español, that's where he comenzó a received his trabajar bachelor's degree, en la and then he's gonna go universidad. on to Él se Harvard, recibió, and he's gonna tuvo go su on título to de the University of licenciado, Berlin. luego se fue So a I want to, Harvard y luego se fue a la Universidad de just, Berlín. give you some Entonces, idea esto es simplemente of para darles una who, noción, Du una Bois idea really was, de quién era and Du that is Bois o a Du Bois, como ustedes lo quieran pronunciar. that Entonces, think about it. pensamos en Here esto. is this consensus. Este es el that black people consenso. Los are negros son inferiores. But the problem was Pero that el that the society problema had with es Du que Bois. la sociedad is that he escuchaba became a Du Bois. One of the most Él educated se persons convirtió in en the una de world. las personas más Having received educadas a del bachelor's mundo. Acabó in the su historically black licenciatura University, Fisk University in en la Tennessee, Universidad de then having Tennessee, gone on to Harvard, luego fue a Harvard, where he, a donde él received, definitivamente earned both recibió another bachelor's degree, otro título, well otra as the first licenciatura, African-American así como to receive siendo the PhD, afroamericano, receive the PhD recibiendo in el history. They didn't doctorado have a en sociology historia. department at that Ni time. siquiera tenían un departamento so, de here's a sociología en situation aquella then where época. black people are being Aquí la portrayed within the situación, universities. los negros llegan And a throughout la the society is universidad inferior. y And que Du la Bois' sociedad own negra era accomplishment was inferior. jarringly Y Du Bois inconsistent era with this notion hablar of black inferiority. acerca de esta noción de la then, inferioridad negra It is y also important for you to point out convencerlos que that no Du lo Bois eran. studied at the El University of estudio Berlin. de Du Bois And at that se time, realizó después en Berlín. Most Y allí black social la scientists in the mayor United parte de States los went to Germany científicos to study elite en under the Estados great Unidos social scientists fueron like a Schmoller, Alemania Wagner, y estudiaron and con others. Schmoller, And so Du Bois con was Wagner there y otros. studying Y under Du them. Bois estaba One of the en major Berlín corrections, in my estudiando. book Una de las grandes is, I correcciones heard, en mi libro es Ricardo la mention siguiente. that Ricardo Du Bois studied with Milgen Weber. dijo The fact of que the matter Du is Bois that Weber estudió and Du con Bois were Niebuhr. contemporaries. Bueno, Du Bois y And Niebuhr when eran Du Bois was in Germany contemporáneos. studying, Cuando Du Bois he and estaba en Weber interacted, but Alemania, it was not as a ellos mentor or an interactuaron.
Es decir, In no fact, como what I un demonstrate mentor in o the alguien Scholarly que Knight estaba sujeto al is mentor. that Du Bois Era had a great Dubois influence, el que intellectual tenía influence una on gran Max Shaman, influencia and intelectual changed his en Max thinking in many Shaman ways y cambió su about forma the de nature pensar of en race, muchas formas en relación a la showing naturaleza Du Bois de that la race, raza, then mostrando showing Max a Weber that race was Dubois largely y socially mostrando a Max Weber Max Weber, que in fact, esta had some situación very era racist construida. ideas, Él when tenía he ideas encountered, racistas, Du Max, cuando se enfrentó y Now, conoció a Weber Dubois. then Ellos, Dubois met y and Max, interacted with Du se Bois. reunieron He read y Du Bois's entonces work, leyeron and he published conjuntamente Du Bois el trabajo de in his own Dubois journal. He y had the leading social publicó science firm su trabajo in Europe at the en time. su So there's propia this correction revista. then that Esta Weber corrección did se not hizo. make Du Bois a great Aquí social scientist and a great Max no intellectual. hizo a That if Dubois anything, un gran it was the científico, other way sino al around. revés. And so Dubois, after Du Bois que era un received all of sabio, his training comenzó allá a hacer su capacitación en Harvard, doctorado, at the luego University of estuvo Berlin, en and Harvard, earlier luego se fue a at Leeds. Berlín He y was well continuó. aware, he was Estaba well aware 100% that here consciente was this de la scientific situación, racism que había declaring este that he and racismo his people were científico inferior. declarando que So what él y he's su gonna do gente then is he's era going to go to work inferior. to ¿Qué hizo? dismantle scientific Iba a trabajar And in para so doing, desmantelar estas what ideas happens racistas. ¿Y qué is- sucede this is con the key este hombre? argument in my book, Este es el argumento is that clave Du Bois en mi became libro. Dubois the first se social convirtió scientist in el America primer científico social en scientific Estados Unidos sociology. creando la Up until that sociología point, científica. sociology Hasta este was punto, largely la social sociología era The filosofía en founders in general. America of El sociology, the white male fundador founders de of la sociology, they did very sociología, little empirical los work. fundadores realizaban They trabajo largely empírico did mínimo. what's Ellos now lo called que armchair hacían, theorizing. lo que hablamos That they ahora had de these la great ideas and they teoría. just write them Tenían down grandes without ideas, any empirical las data, without escribían, any field no work, without tenían interviewing datos de people and so on. campo, datos And Du empíricos, Bois's datos con notion la was that gente. the only Y way la that you could, noción de Dubois conclude that black es que people were la inferior única forma de was to do concluir so que los based on negros faulty eran studies that were inferiores racially biased. era mostrar And so then, estudios from que eran racialmente, 1898 digamos, to con un 1910, he sesgo. worked at the Hasta Atlanta University of Black School, and he 1910 built up a estudió whole en la school Universidad de of Atlanta sociology, para which I estudiantes call negros y the creó la Atlanta Escuela School de of Sociología, la Escuela de Atlanta en el ámbito de la sociología. Now, Ahora bien, the fundamental premise of the podemos Atlanta ver School que of Sociology, el objetivo de was esta that escuela era el siguiente. science was wrong, La ciencia estaba it was mal. not empirically based, No se basaba en and algo that the notion that empírico black people were concreto. inferior was Y la in fact noción de que los a lie. negros eran And so he's going to inferiores devote his era entire mentira. career Y to desarrolló proving toda that su black carrera people para were not probar inferior. que los But of negros course, no he eran also made the same inferiores. kinds of Pero arguments about también women, hizo el mismo that they were tipo not de inferior comentario con las And so mujeres. then, Las through mujeres no eran inferiores literally tampoco. Desde el punto de hundreds of vista studies, literal, Du Bois cientos de worked estudios on fueron the realizados. black community, Dubois trabajó interviewing, con la comunidad negra, doing census entrevistando, work, haciendo trabajo estadístico, and trabajo de ethnographic análisis y síntesis, and trabajo published all of these etnográfico, major works y publicaron showing todos estos trabajos that tan importantes black people mostrando que la were gente not negra inferior. no era Now, inferior. I want to say Yo quisiera also, decir algo más. so that the key argument here being El that argumento a black clave tiene que ver con el hombre negro, situado en una universidad para negros. En man was the 1900, founder él fue el fundador de la sociología científica en and that Estados this Unidos. flies in the face Y of the accepted esto, wisdom. digamos, The era accepted una wisdom is that bofetada a scientific la cara sociology was founded en at the la University of sabiduría Chicago aceptada. in Era en 1892. Chicago en And that it was founded by all white 1892 y males, fue fundada people por like hombres W.I. Thomas investigadores and Robert blancos, Park Thomas, others. Robert Park And this y has been otros. the Y esto narrative ha of the sido origins of la sociology in narrativa America de los for the orígenes de last la century. sociología en And so Estados my Unidos por argument el is that último it is siglo. wrong.
Y bueno, inaccurate estaba mal, es because when you look impreciso, at the porque cuando studies analiza and you uno look los at the diferentes methodologies, estudios, cuando you look vemos at the la field book and so metodología, forth, that Du el Bois was campo the de first to trabajo, bring Dubois real fue el science, primero de into traer la sociology and to ciencia build up the real en la evidence, sociología y to crear build up the la evidence la evidencia black que people los were not negros inferior. no eran Another inferiores. important thing, I want to be real clear that if you were to compare W.B. Si Du queremos Bois's comparar CV, el trabajo, his el resume, currículum de with all Dubois, of the other social y scientists during the comparamos period, esto con los very otros few científicos came anywhere sociales close en to el being periodo, as prolific as ni Du Bois. siquiera fueron It cerca has de lo been, prolífico que era demonstrated Dubois. Se that demostró from 18 years científicamente old que desde los until 18 años hasta that Du Bois 95, published something Dubois publicó on average, he algo published como something, promedio books, de articles, essays, artículos, every 12 days ensayos, libros cada life. 12 días And so de when su you look vida. at this kind of Así que productivity, cuando vemos este when you tipo look de at the quality of productividad, it, there were cuando very vemos few la calidad, who había could muy compare. pocos que se podían Now, comparar there is con another very Dubois. important thing Hay about otro Du Bois, factor importante en is cuanto that a este he, autor. while being Dubois this great scholar, this great era sociologist, un this great gran social sociólogo, un scientist that is científico changing social basic maravilloso and que fundamental cambió premises, las is that he premisas was básicas also y an también era un gran He was one of the activista. major Él era activists uno of de the los 20th century. principales activistas From del the very siglo beginning, in XX. 1905, Desde el he helped principio, en organize what was known 1905, as the Niagara había Movement. organizado el movimiento It was de the first Niágara. major national Era organization la primera to, organización fight a against nivel racism nacional and racial de inequality and luchar racial en segregation. contra del In nazismo, 1900, he also segregación become a y founding la member falta of the de Pan-African igualdad. movement. Y fue That uno studied de black los people miembros y dirigentes throughout del the movimiento world and also organized panamericano. them to fight Y entonces colonialism and luchaban racism en throughout the contra world. del colonialismo let me y el just racismo say en that el mundo. would Habiendo be dicho esto, narrow puedo decir to que think of Du Bois sería muy poca as cosa a, pensar que Dubois en un a momento person, a scholar dado who studied black era people, who un studied race. estudioso No. de los negros y He la raza studied negra. how No, modernity él came into being. vio cómo la modernidad argued entró en acción that y él the slave trade arguía que el comercio and de centuries esclavos of y slavery siglos colonialism de colonialismo y major esclavitud fueron elementos modernity, determinantes of de la capitalism. modernidad Therefore, del capitalismo. the- Por ende, por lo sociology tanto, now, there is en the la Trinity, sociología the great hay gods la who said to have Trinidad, created los sociology. grandes Karl dioses, Marx, Karl Marx, Emil Durkheim, Imre Max Weber. Durkheim y Max Weber. But the fact of the matter is Pero that el none of them hecho es que ninguno their de theories of ellos, modernity, en estas none of teorías them de la modernidad, paid any ninguno attention de ellos the prestó role of atención al and to the papel de la role of raza, slave trade, al papel role del of comercio de slavery, esclavos and y the al role of papel de la colonialism esclavitud in y generating del modern colonialismo. So Du Bois argued that Así modern que capitalism el itself capitalismo moderno en based sí, dicho por on Dubois, racial se inequality, basaba racial en la stratification, and inecualidad, colonialism. So he stands inequidad, alone y as a él major está grand solo theorist como of un modernity and elemento of the teórico de la development of modernidad, capitalism. desarrollando He el also concepto made del the argument capitalismo. about how do También human beings el come to develop the argumento human self. cómo And he los argued seres with a humanos theory pueden that he mejorar called double consciousness, al ser humano, el showing tener una that doble it's not only conciencia. communications and No social solo interactions la that the comunicación y las self arises interacciones from, son but it's also power importantes, relations. pero And in the también United States son and las other parts of the world, relaciones it was en also Estados racism Unidos y en that otras shaped partes how del black mundo. people identify El themselves, racismo their very sacudió but it cómo also se sentía shaped la gente how white negra, people la identidad, developed cómo their los self, blancos that they came to see desarrollaron esa themselves as sensación superior de to que eran everyone superiores else. a You know, cualquier why otro, did that cualquier happen? negro. So Du Bois ¿Por has- qué has pasó theories about esto? that. So let me Dubois get back to tiene the point teorías acerca de is that todo the esto. major movements, El principal o many of los the major principales movimientos struggles to bring up the overthrow lucha para racism, tener y eliminar struggles to overthrow el racismo,
luchan para luchar en contra de la inequidad de género, luchan en contra de las diferencias de clases, y Du Bois fue líder, fue un teórico de estos movimientos. El aspecto crítico entonces es el siguiente. Du Bois estableció el marco de trabajo intelectual, la base, la cimentación para que surgiera el movimiento de derechos humanos. Antes de Martin Luther King, él puso las bases y discutió más que cualquier otro científico social en el siglo XX que ese movimiento tenía que ser organizado. Se basaba en la Iglesia negra. Ningún sociólogo blanco tenía la menor idea que el movimiento de derechos civiles era así. Decían en la comunidad negra: a ver, ¿qué es esto? No tenían ni idea de dónde venía y cuándo vendría el movimiento de derechos humanos. Las personas inferiores no organizan un movimiento como el de derechos humanos. La gente inferior no tiene líderes para dirigir. No hay instituciones como la Iglesia negra para organizar este movimiento. Así que Du Bois fue un gran teórico de este movimiento. No solo eso, sino que él también, Du Bois, había sido un gran activista, había creado y fue fundador con otras organizaciones. No solamente aquí Du Bois creó la base de este movimiento, sino también creó una infraestructura de protesta, discutiendo que los negros nunca serían libres si se confiaban en los blancos únicamente. Él fue un gran activista. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? Fue un gran activista, un gran investigador que podría ayudar, podía mezclarse, y Du Bois demostró que la idea que el alumno debe de ser digamos, diferente, no entra a la lucha diaria, que se aleja de la política, de los movimientos sociales. Du Bois probó que eso no era verdad, que era una falacia. Y encontramos que aquí vemos nosotros lo que ha hecho Du Bois. Y no sabemos a dónde terminó el estudioso y a dónde comenzó el organizador. Combinaba sus roles de una manera impresionante. Yo voy a dirigirme a una parte como conclusión primaria. Du Bois está en posesión de poder decir y acudir a jóvenes y ver cómo hay los movimientos de protesta para luchar a favor de los negros. Du Bois tiene un activismo del movimiento contemporáneo, porque encontramos que hay un movimiento muy importante que fue organizado con la brutalidad de la comunidad blanca en contra de los negros. Y Du Bois luchó por todo ello. Particularmente se acercó a los estudiantes. La mayor parte de los movimientos se acercaban a los jóvenes porque tenían programas flexibles, energía, idealismo, lucha, un pensamiento importante, el papel de los estudiantes. Aquí la masacre en 68 estaba lleno de jóvenes, inclusión de jóvenes luchadores. No sé si pronunció el apellido de un joven, Casa. El legado del movimiento es valiosísimo porque muestra que los jóvenes tienen la capacidad de generar los cambios que van a dirigir al Estado y al país a mejores momentos y tiempos, y el privilegio de que el Estado luche por una situación de vida mejor.
libertad, respeto y una trayectoria diferente. Pero no, la gente joven juega un papel crucial en los movimientos en la época de Dubois. ¿Cómo respondió Dubois a gente joven que protestaba? Ellos querían tener un mejor trabajo, se querían impresionar con una movilidad y libertad. No, quería la responsabilidad de Dubois de estar en la protesta en los 1920 y luchar. La universidad tenía un presidente blanco. El racismo que había en la escuela, él se hacía sordo y mudo. Y otro problema es que en las escuelas negras dependían del dinero blanco. Los estudiantes eran cancelados por el presidente, por los profesores. Sin embargo, se rebelaron. Dubois apoyó a aquellos jóvenes que protestaban. Y siempre había silencio a los jóvenes estudiantes. No los dejaban hablar, no los dejaban comprometerse. Les decíamos, salgan por la puerta trasera por temor a que hubiera una revuelta. Y siempre que hacemos esto, estamos mal. Absolutamente, internamente mal. No vamos a enseñar a nuestros hijos a ser cobardes, correr como perros cuando los empujan. No, tenemos que enseñar a nuestros hijos la autoexpresión, el respeto, la libertad. Cuando las protestas de estos estudiantes negros segregados en Tennessee, cuando esto surgió y se comprometieron a esta situación, a esta alteración, Dubois dijo lo siguiente: él abraza la política que lucha en contra de la disrupción del ataque. Y los estudiantes tienen derechos, y los estudiantes lucharon, cantaron, gritaron y finalmente rompieron vidrios. Yo creo que Dios ayudó a la joven generación de estas gentes para gritar, para luchar cuando eran insultados, cuando eran marcados. Diferentes almas jóvenes en la lucha. Y esto era una cosa maravillosa en el corazón y en la lucha. Yo creo que voy a usar esto porque las imágenes son muy importantes para el concepto que quiero presentar. Aquí tenemos a Dubois, un hombre que tenía un gran corazón y una gran mente, el organizador de las gentes africanas a nivel mundial. Y vean ustedes, un líder, la solidaridad, la protesta de los estudiantes, gritando, rompiendo ventanas. Allí Dubois alentó el radicalismo porque vio a los que protestaban, vio a aquellos jóvenes como los jóvenes reales, mujeres, que finalmente tienen que luchar en contra de este poder. Vean, no solo había hombres, había mujeres. Las mujeres en Estados Unidos han sido participantes importantes en las protestas. Entonces vemos nosotros que el hombre que dio el poder tenía una fuerza ilimitada que transmitía y daba a los estudiantes. Y podían luchar cara a cara, frente a frente contra los opresores. No tenían la cara baja, sino la cara alta. Y eso es lo que les permitía luchar en contra de aquellos que los oprimían. Y quiero concluir esta parte diciendo y preguntando, ¿cuál es el legado de todo esto? Bueno, en primer lugar, nosotros necesitamos tener conciencia de que los jóvenes blancos crearon la sociología moderna. Eso no es cierto, eso no está de acuerdo con los hechos y no es verdad.
Dubois, and his W.O.B. Dubois y sus colaboradores, todos negros y de escuelas negras en Estados Unidos, crearon, desarrollaron la sociología moderna. También creo yo algo importante. Lo que esto significa es que la sociología de W.O.B. Dubois creó una escuela y muchas escuelas de insurgencia y de pensamiento en el mundo, como Brasil, Sudáfrica. En Sudáfrica tienen movimientos. Por ejemplo, quieren colonizarlos. Ellos siguen un currículum como el que se siguió hace años. Y en México se espera que haya muchos estudiosos cuyo trabajo e ideas debieran ser seguidos y no fueron seguidos. El trabajo de Dubois y de los estudiosos que trabajaban en las universidades acá y en otros lugares, se tiene el currículum con las ideas que cada uno de ellos tenía. Porque uno no puede tener una gran universidad si no llevamos todas las ideas a la mesa. Uno tiene que reclutar estudiantes pobres de diferentes países. Tenemos que reclutar estudiantes de color de todo el mundo, porque si no se hace eso, entonces no traemos a colación diferentes tipos de ideas a la mesa. Es únicamente en contra del choque, competir con ideas que nosotros podemos hacer y lograr avances intelectuales. Lo que esto significa es que es el momento de rechazar la academia falsa, proclamando activismo, haciendo lo opuesto. Tenemos que establecer las ciencias sociales como una fotografía masiva, exponiendo las verdades. Y vemos cambios en el aspecto social. También creo yo que es momento que nosotros nos aseguremos aquí en esta universidad y otras universidades en el mundo, incorporar el conocimiento de luchas anteriores, asegurándonos que el currículum, que el programa de estudios refleje lo que sucedió aquí en 1960, 68. Y aquellos que lucharon por esto estén presentes en las mentes de los estudiantes. Y entonces, cuando nosotros realmente traigamos a colación estas luchas, estos estudiosos que lucharon por cambiar el mundo y hacerlo un mejor lugar, entonces creo que nosotros vamos a tener un mundo mucho más vibrante y un profesorado mejor. Algernon Baker, el movimiento de Estados Unidos. Ella fue una directora ejecutiva de la conferencia de líderes. En esa conferencia ella dijo: aquellos que crean en la libertad no tienen derecho a descansar, tienen que continuar, tienen que luchar, tienen que presentar la visión diferente y el valor de aquellos que lucharon y murieron en 68 acá. No hay que olvidarlo, no hay que olvidar ese movimiento y debe de estar en las mentes y en los corazones de todos nuestros estudios, nuestras reflexiones y nuestras acciones. Thank you very much. Very inspiring. Muchísimas gracias. Creo que tenemos Muy inspirador bastantes lo que temas usted dice. que merecerían We ampliarse have con una many discusión. topics that La dinámica que vamos a should seguir es la enlarge. siguiente.
with Le the vamos a pedir a Tom discussion. Rochon que suba al We escenario, will a donde ask escuchará Thomas abajo, Rochon, y después los and tres the estaremos three of aquí us will en un be último momento here, de conversación and we shall have conjunta a para reunir los conversation argumentos period so de as to ambas gather pláticas. the So arguments of Tom all is the coming, talks. so you can go Tom down, and is we coming wait here. for you. Later on, in we shall 30 invite you minutes. up here, Thank and you. then we shall be discussing and analyzing Please, the Tom, situation. you can come. Tom, if you were so kind to come up here. People are never going to believe we did court. Te dijo Carlitos. Thank you very much, Tom. Ricardo. Welcome Gracias. to this colloquium. Bienvenido, Tom, Let me a introduce you este in coloquio. Spanish, Lo and voy a then we'll presentar start. en español y vamos a comenzar. Du Bois Du Bois, es un pensador o crítico Du Bois is a que critical comienza a responder thinker al that malestar de una época en que, answers to como the malaise bien to a advertía situation Alden of a Morris, certain period of time. en el tiempo sus Alden ideas Morris se said convierten that en in movimiento time social o the alimentan un movimiento social. ideas are feeding the social Thomas Rochon escribió un movement. texto en los años Thomas 90, Rochon Cultural Moves, wrote a text in movimientos the culturales, 90s, donde justamente cultural registra esta movements, dinámica where they entre el register this pensamiento dynamic crítico, between the las comunidades critical thought, críticas the y los movimientos critical sociales. communities, and the Voy a social adelantar un argumento que movements. seguramente él dará. I will En efecto, mention las ideas de la something. enciclopedia The effects of the quizá no se habrían dado a encyclopedia conocer, no se wouldn't habrían have been known, democratizado wouldn't sin have el been movimiento de la Revolución Francesa. democratic without the Y ese movement doble of juego the French es lo que Revolution. explica en el And tiempo that los double grandes game cambios is what culturales. explains the great Nuevamente, en el cultural ánimo de observar el changes. fenómeno del Noticing movimiento del the 68 en un lapso de phenomena of tiempo, the en un lapso movement más of amplio, 68 ahora le pedimos in a Thomas Rochon que broad nos hable de period los of ciclos de time, movilización, Thomas de la Rochon construcción de will be derechos talking y about cambio the de mapas cycles mentales of cultural que se observan en estos movimientos mobilization. sociales y desde luego centrándonos en el movimiento del 68 como thinking pretexto para observar on el the pasado y también 68 nuestro movement to presente. check the So, past the and voice the is yours, Tom. present. Thank you very So, much for Tom, being here. you have the floor. You need to have the mic. Thank you and good morning, everyone. Muchísimas I'm, gracias. Buenos much like días. Alden, very grateful, Yo for this estoy agradecido, y no solo agradecido, es un honor estar en este coloquio todo el mes de septiembre con estudios, reflejos y desempeños. Pero esto es un coloquio que honra los activistas del 68 y los activistas en todos los movimientos de 68 y de otras partes del mundo haciendo grandes sacrificios. Alden lo mencionó un caso específico. Se creó un mundo en el cual vivimos ahora. Es un mundo más suave y mejor que el del pasado, pero no tan bueno como el que quisiéramos tener. Algo que me impresiona analizando el legado del movimiento es nos enfocamos en diferentes cosas. Como movimiento, el enfoque tiene que ver con las tácticas y las personales claves. Las voces van a ser críticas del movimiento. El movimiento rompe la ley con sus marchas y organizaciones. Es no patriótico criticar al presidente, al gobierno y sus políticas. Es traicionero. Y otro lado, el gobierno, la policía está mal por su violencia y por sus manifestaciones. Son preguntas que son importantes y permanecen importantes. La responsabilidad de las acciones gubernamentales están muy presentes en México todavía, pero estas preguntas siguen a otros de la importancia del movimiento. Con una perspectiva de 50 años podemos ver una imagen diferente del activismo y qué siguió al movimiento. Hay una instalación en el Centro Cultural Tlatelolco más tarde que señala las huellas
las huellas que han Footprints set in concrete. desaparecido, las those huellas que footprints are a estaban perfect en metaphor for the concreto. long-term Y legacy esta es that una movements metáfora leave. para el The legado que social los movements, including the movimientos social dejan. movements of Los 1968 movimientos student movement in sociales Mexico, de 68 lead to a different conllevan setting, a different un climate that we live entorno in today than in the diferente, past. un clima diferente talk del about que that, I'd like to conocemos ask you en el first thing for a pasado. moment Quiero hacerles about una all of the pregunta. institutional ¿Cuáles and cultural son forces las fuerzas that are aligned institucionales y against any culturales change que están in values or alineadas behavior? en cambios de We learn our valores core values o from our comportamiento? parents. Aprendemos those los values, valores the de way of seeing nuestros the world, padres, from their aprendieron parents. ellos de sus Churches, respectivos schools, padres, iglesias, escuelas, all press vecinos, toward la inherited prensa, values and los continuity. valores heredados y la Governments continuidad. define citizenship Los according gobiernos to the definen opportunities a for la ciudadanía participation de and acuerdo a la expression oportunidad de that they have participación created y and expresión que han All creado of these y social forces are further sancionado. strengthened by an Estas awareness within each of fuerzas us tienen una that life is simply conciencia. easier. La vida best way to es thrive más and to prosper fácil is y to go along lo with the mejor es prevailing values and avanzar con expectations. los valores And so given all prevalecientes those y forces las for continuity, isn't expectativas. it remarkable Estas that social fuerzas de movements for change continuidad, ever come into being? es increíble Isn't que it estos remarkable that one way of seeing movimientos the se world is den. replaced by another Vemos way of seeing the cómo world el so mundo es reemplazado por easy to otra miss the forma de ver el unless mundo you de una look manera back over a tan longer period of precisa, time. a menos que ustedes In any given analicen era, mucho I think del we're under the pasado. illusion that our En core cada values era have always piensa been the uno y core estamos values, con la and that ilusión to de the que extent nuestros people valores behaved torales differently in han an sido earlier era, torales siempre. because they were Y no, era selfish una or they were era. morally perverse. Eran más People have perversos always en known una what justice época. is, La we think, gente and they sabe always qué defined es it la as we justicia defined it. y se They define simply did not como always la act on that definimos, knowledge. pero no actuaron We con underestimate ese the extent to conocimiento. which people in the past Subestimamos believed lo they que were la acting gente justly pensó en el based on a pasado. very different set of Sonaban values y tenían una and serie different de understandings valores of the world than the diferentes, ones we hold today. entendimiento diferente del mundo Now, I comparado a stumbled lo on this que hay insight almost hoy. by accident. Yo llegué a Picking up a este punto magazine por in an antique accidente. Compré The una magazine was revista called Life, en una and it was tienda one of the antigua. most popular weekly Se feature llamaba magazines in the Vida. United States from the Eso 1940s era una until about revista the popular 1960s. en de los It was 40 a composed of los beautiful 60. photographs and a Había minimum of fotografías text. muy Life bonitas magazine sin was a texto. portrait of how Ahí la middle-class revista Americans Life wanted era to live una and imagen what they de were cómo supposed to be los thinking about. americanos de clase media So I saw a querían pile of vivir old Life y lo que magazines in an tenían. antique store, and I picked up a Entonces copy compré la published the week revista, that I was la born. La Here's publiqué the la full-page semana ad que on yo the back cover nací. of that magazine. Acá tenemos esta imagen, como se ve Now, this acá. advertisement could never be Esta found in a publicidad magazine today, and there's no nunca great se mystery why. encontraría en una Scientific knowledge revista has hoy. enhanced our El understanding conocimiento of the effects of científico smoking on our ha health. cambiado And el in the efecto de United States, fumar at en least, la it's no salud. longer legal En los to Estados advertise Unidos cigarettes in print ya no magazines es legal without including prominent hacer warnings publicidad about the de health hazards of cigarrillos smoking. en una revista So the por goal el of daño this que advertisement causa was el to sell fumar. cigarettes. Así que en It would not aquella sell cigarettes época today. Actually, it wouldn't be decían, legal, but if se it were venden printed, cigarros. it would Hoy just por provoke hoy laughter. ya no. No When se I leafed through the magazine, I imprime found esto. other examples of Luego dramatic encontré change otros that aspectos could de not cambios simply be tied to dramáticos que advances no in podían ser I'd like you to consider the atados following a full-page avances y advertisement conocimiento. placed by a Una company that sold publicidad military equipment to the presentada United por States una government. compañía que vendía equipo This militar al advertisement was gobierno de printed in Estados Unidos. 1952. Esto At a fue time when a impreso en combat group such as this one would have 1952, been all male. cuando un grupo de But the United combate States Army eran was already hombres, integrated at that time, pero with men of different races digamos, and ethnic groups ejército serving ya together. tenían The diferentes hombres y 1952 mujeres y Life diferentes magazine grupos image étnicos of what the sirviendo. American military looked like ¿Cómo se had not veía yet caught el up with the aspecto reality that was at that militar? time rapidly No changing. habían estado de A acuerdo a la generation later, realidad. after the civil Una rights generación movement and its después descendants del still today movimiento raise de awareness derechos and humanos aspiration for todavía social justice in crea American society, aspiración we de look with justicia pride on the social diversity en la of our sociedad military. americana. Today, Nos any da advertisement that portrays the orgullo military ser the way we see parte it del here ejército. would provoke controversy and Esto, condemnation. esta fotografía And it's not provoca only in the United States controversia that shifts of y perspective, condena. have Y caused the images los of a previous era cambios de to seem a little bit perspectivas han odd, cambiado. maybe not worded the Las way we word it diferentes today. eras no se My point is simply redacta this. como se redactó When en el cultural values pasado. change, we Cuando los interpret valores things differently. culturales The cambian, messages that made sense cambiamos to an la earlier forma. generation
Algo que tiene sentido en una generación, hoy por hoy no lo tiene. ¿Cómo se conecta en estos movimientos sociales y cómo se conecta esto a 68? En Europa no se ha efectuado en movilizaciones, sino lo que vino antes y lo que fue después del movimiento, fuerzas de continuidad y valores en la sociedad. ¿Qué podría conllevar a cientos de miles o quizá millones de gentes de exigir que veamos al mundo de una manera diferente? Y cuando la movilización llega al final, ¿qué pasa con estos valores, la forma de pensar prevalente en esto? Dos principios que conectan movimientos a cambios y valores sociales y política. Estos principios los aplico al movimiento de 68 de acuerdo a lo que yo entiendo. Un punto fue hecho por Auden Morris. Hay una cimentación intelectual. Dubois, en un momento dado, es un ejemplo de un intelecto único y especial, pero podría basarse en la comunidad, en los intelectuales, la comunidad crítica. Antes de que el movimiento aparezca, debe de haber una brecha entre los valores claves y la realidad de nuestra experiencia. Antes de estar consciente de esta brecha, de estos ideales y la realidad, los ideales deben de estar ahí de una manera continua. Un status quo, sí, van a decir la gente. Yo sabía que algo no estaba bien, pero ahora tengo un nombre. Ahora sé que no estoy solo. Y creo que llegó el momento del cambio. Entonces es el trabajo vital de la comunidad nombrar el problema, encontrar las instancias en nuestras instituciones y prácticas, nombrando el problema, considerando el sentido de que algo está mal y se necesita determinación. Hay críticos de la sociedad que llegan a esta situación, pero es un tipo de sociedad moderna que tienen más oportunidades para que se desarrollen sociedades críticas y que la sociedad en su totalidad cambie. En Europa, en la época de la Iluminación, los filósofos vivían con el patronaje o el apoyo de los que tenían el dinero. Después, en la Francia revolucionaria, había un avance. Se desarrolló una comunidad crítica, se apoyaban unos a otros y expresaban sus sentimientos en novelas, libros, funciones. Y la era de oro de la crítica. Aquí vemos nosotros Voltaire, fue algo fantástico. Rousseau también estuvo en Inglaterra y fue a Ginebra y luego se fue a Rusia en exilio. Diferentes estudios para diferentes comunidades. Los críticos y las sociedades tienen un liderazgo diferente y las comunidades críticas trabajan con individuos. Es más importante la creación de las instituciones que les hacen a los individuos tener un grado de autonomía y seguridad material que les permite desarrollar sus perspectivas críticas. Ejemplo es la universidad moderna. Desde tener un profesorado maravilloso, estudiantes que son incubadoras de dar servicio a comunidades críticas, la organización de la universidad en sí, escuelas, departamentos, institutos, conexiones que tienen un interés común. Y esto es lo que sucede, señala las ideas y las conecta a diferentes opciones. Antes de venir acá, la UNAM tiene
el mejor nombre entre las universidades del mundo, porque hay una palabra autónoma, la independencia necesaria de las instituciones políticas, y la autonomía no se honra totalmente. Esa autonomía no se honraba, pero la inserción de la autonomía y la independencia es importante. ¿Cómo se conecta la investigación? Podemos ver la historia de la investigación en el cambio climático como para dar un ejemplo. Aquí lo que necesitan ver es el patrón de aumento dramático de las ponencias producidas en un periodo de 2 décadas en cuanto a cambio climático. 1987, en el lado izquierdo de la gráfica, menos de 30 documentos publicados, producidos por el hombre en relación al cambio climático. 3 años después aumentó 3 veces y después otras 3 veces, pero 4 después de ello, en 2004 la idea de cambio climático y calentamiento surgió como un enfoque de atención en la sociedad americana y el gobierno. El debate fue apoyado por investigaciones, disciplinas, no solamente ciencias de la Tierra, sino ciencias sociales y humanidades. Las comunidades críticas no dejan de trabajar cuando llegan al punto de vista público. El debate se aceleró. La cantidad de atención crítica en cuanto al calentamiento global, un ejemplo que puede ser generalizado a todos los movimientos sociales y la movilización en Estados Unidos. Yo consideré el número de instituciones de investigación asociadas con universidades y basadas en ellas, de 65 a 97, 4 áreas relacionadas con movimientos sociales. Aumento de universidades fue rápido, de 65 a 97. Muchos más estudiantes de universidades, mayor prosperidad en el país y la Guerra Fría, que llegó a la competencia con la Unión Soviética en la producción de nuevos conocimientos. Había este aumento en estos institutos de investigación y más de 800 a 3.400 en 97. Este crecimiento no se desarrolló en todos los campos. Otros campos son importantes. Tenían 60% de todos los institutos de investigación en 97, más de 2.000. Vean ustedes 4 de las 5 áreas: mano de obra, relaciones, paz y desarmamento, paz, feminismo. En 65, el movimiento laboral aumentó y se hicieron más institutos de investigación, pero el movimiento de derechos humanos de la década de los 60 a los 80 y los movimientos femeninos que comenzaron en la década de los 60, pensando rápidamente en estas áreas. El gran ganador es el entorno. Se puso en una gráfica diferente. Más de 1.300 instituciones en el campus universitario, enfocando su atención al medio ambiente en 97. Mano de obra, raza, feminismo, paz y desarme y el medio ambiente. 60% de todos los institutos de investigación en 1997. El medio ambiente en todos ellos, y eso hace una conexión cercana entre los movimientos sociales y las universidades. Los institutos de investigación comienzan cuando los estudiantes hacen su propia investigación, tienen su propio pensamiento
conocimiento y avanzan. Cuando hay un instituto de investigación, hay fondos, organización y patrocinadores. Por eso ven estos institutos creciendo de los 60 a los 90 mano a mano con los movimientos sociales. Y el impacto de la forma de pensar los movimientos sociales queda muy claro. Las ideas tienen que ver con el movimiento del 68 en México. Se desarrolló en comunidades críticas. Yo no sé mucho acerca de la red de trabajo de intelectuales que apoyaron, pero aquí hay una exhibición en el Museo de Arte Contemporáneo en cuanto a esta actividad. Esto se expresa en pósters. Hay dos valores. Uno, justicia social y libertad. Los estudiantes de 68 abrazaron temas de justicia social porque era la brecha entre las revoluciones, el mundo. Y en México, yo lo recuerdo bien de mi época de estudiante, los estudiantes de la década de los 60 estaban fascinados con el marxismo en general y con Cuba en particular. El contraste de la economía cubana y las realidades de desarrollo económico eran a veces inaceptables, de tal manera que lucharon por un modelo diferente. Segundo, libertad. Libertad de prensa, libertad política, libertad de unión y libertad individual. Esto fue, digamos, relacionado con jóvenes que tenían una crítica importante. Varias instituciones en México, por eso es tan difícil de crear la agenda política de este movimiento. El movimiento de 68 quería cambio de todo. La marcha que hubo fue un objeto de mucha protesta y reacción del gobierno. Luego destruyeron este movimiento, pero fue una lección importante en el régimen y la necesidad y búsqueda del cambio. Fue muy difícil ver cómo fueron matados y asesinados tantos estudiantes. Todo esto queda vívidamente presentado en la mente de muchos. El punto focal era pensamiento crítico por la falta de libertad, y esto se creó y aumentó el movimiento. Cineastas, escritores, investigadores, profesores querían un enfoque diferente, luchaban por ello. Ellos querían romper los controles estrechos de las organizaciones. Sus voces eran escuchadas, y esto me conlleva a mi segundo principio, la influencia a largo plazo de los movimientos sociales. La influencia de los movimientos es indirecta más que directa y se ve a largo plazo más que a corto plazo. Difícil entender movimientos políticos y movimientos sociales. A veces tienen un intercambio entre ellos. Los movimientos políticos son campañas que tienen objetivos concretos o remoción de alguna acción. Utilizan el tumulto y las gentes, marchas, selecciones, aumentando los aliados. Y porque los movimientos políticos necesitan desarrollar esta estrategia, tienen que tener una organización central y una estructura jerárquica, afiliándose al movimiento, enfocando esfuerzos en actividades y apoyo de estrategias por las organizaciones centrales. Los movimientos tienen un principio claro y un final claro cuando se logra el objetivo o cuando no se logra. Los movimientos sociales son diferentes de los políticos. La meta no es cambiar leyes o instituciones, pero cambiar valores sociales y patrones de comportamiento. El énfasis en cambio de pensamiento y acciones de la gente, y la estrategia es promover discusión y crear conciencia o una nueva forma de ver el tema.
Actividades de movimientos sociales se basan en la comunidad más que en un capital nacional, y la opción de tácticas va a tener una raíz en cuya actividad los miembros de la comunidad se consideren más persuasivos. El movimiento podría tener una organización central, pero la organización se enfoca en información, recursos, actividades locales, activistas dirigidos que participan en iniciativas definitivas como centrales. Finalmente, el cambio de los valores sociales son un proceso sin fin. Cualquier movimiento puede tener metas involucrando cambios políticos y cambios sociales. Muy raro demandar un cambio político sin buscar cambios sociales, cambios en valores sociales. Pero hay que distinguir las metas de cambios políticos y cambios sociales. Obtener los impactos a largo plazo. La marcha silenciosa de septiembre 13, 1968 al Zócalo fue una táctica que intentaba presionar a las instituciones gubernamentales para alterar su curso. Esa táctica significaba la gente tenía que cambiar sus juicios y ver las tácticas del movimiento. Los movimientos políticos son más vulnerables a la falla que los movimientos sociales. Los líderes políticos creen que no deben de capitular en demandas de movimientos. Y en el aspecto político, si usted parece débil, es débil. Es un resultado. Los gobiernos pueden ignorar movimientos políticos cuando pueden denunciar la presión, pueden suprimir esa presión, pero la presión continúa creciendo. Los movimientos sociales, como contraste, tienen una resistencia mayor, tienen el impacto de un éxito social, la movilización de las fuerzas, y como resultado de la movilización, las expectativas van con cambios y patrones establecidos. Hay que considerar el México de hoy, la proliferación de asociaciones, la autonomía relativa del control del gobierno ha creado una sociedad civil y un sistema político difícil de imaginarse hace 50 años. Hay un énfasis en la competencia política, en las reglas, en las leyes. La sociedad está dominada por un aspecto que gravita entre las organizaciones. Los medios en general son más independientes, más conscientes de una política distante, pero con acciones dentro de la sociedad civil. Los sectores de la sociedad tienen una vida organizacional que antes no existía. Las expectativas no siempre fueron satisfechas y fueron decepcionantes en ocasiones, pero el hecho representa la victoria de un movimiento social en valores. Las expresiones, digamos, de orden, de demandas, de exigencias, es una amplia evidencia de cambio en los últimos 50 años. Probablemente estos cambios pudieran haber ocurrido sin la movilización de 68. La expansión continua de las clases profesionales en México podrían seguir creciendo por una apertura política y las circunstancias. La tecnología digital ha democratizado las comunicaciones en diversas maneras no imaginadas en 68, pero el mundo que experimentados en 68 fue un punto toral. El último éxodo del movimiento social, el éxito es volver hacia atrás, ver, observar, ver qué ha sucedido. Podría ser una cuestión trivial, como una compañía de cigarros que hace propaganda podría, digamos, dejar de hacerlo y aceptar la decisión de los doctores. ¿Cómo podríamos, digamos, pensar que se maten a los que protestan y luego negar la responsabilidad de lo que hicieron?
Yo creo que ese día va a llegar a México cuando estos hechos sean impensables. Esta mañana ofrecimos una perspectiva amplia. Movimientos sociales cambian valores sociales y el impacto del movimiento de 68. Aunque los valores culturales y las instituciones políticas normalmente están estables, hay momentos en que la sociedad tiene gran número de personas que cuestionan lo que sucede. El cuestionamiento intensifica las movilizaciones y el movimiento de las mismas. Las movilizaciones no surgen nada más porque sí, son alimentados y son pensados por comunidades críticas. El impacto de las movilizaciones no se mide por respuestas violentas, eslogans agresivos. No, levantar los brazos, las manos, agredir, no. Ustedes saben la frase que está impresa en los espejos del carro. Los objetos en el espejo están más cerca de lo que parece. El movimiento de estudiantes en 68, la noche terrible del 2 de octubre de 68, una marcha de protesta que apagó algo, pero hizo desarrollarse un nuevo movimiento. El movimiento encontró expresión en la literatura, en el arte, en la expresión, en la independencia de los medios y los sistemas legales hasta cierto punto, y encontró expresión en la competencia política, en los gobiernos municipales, hasta la presidencia, y encontró expresión en el movimiento de los eventos de 68 organizados por la UNAM este mes. Por favor, si son tan gentiles, que suba el maestro Alden Morris para poder tener este diálogo entre los tres. Necesitamos 3 micrófonos, ¿no? Remember, Alden, you need to have the mic. Por favor, el micrófono para que puedan Another mic. escuchar. Yeah, no, you have yours. Hay que darles unos audífonos Gracias. para que oigan lo que habla el orador. Como hemos hecho en otras sesiones, We have done recibiremos, this in other preguntas de sessions. parte de ustedes. We shall receive your questions. Para eso está, you have the... You have the translator. headsets and perhaps And, if you would like to Yo voy a use comenzar them. con una I will primera interrogante stand para abrir with the boca. first You want to question. use- I will because start I'm going to speak in Spanish. With so the if you, first okay. question, if it's Um, okay with you. Alden habló sobre esta Alden necesidad Spoke about que this algunos pensadores need críticos of han certain manifestado de mantener critical su vida thinkers académica, have mentioned, su vida intelectual, maintaining their y academic su vida como life, activista, their intellectual life, y and de their integrar life estas as an distintas activist, facetas and de su personalidad. integrating the different stages of the personality. Lo dice en una época en que hemos He compartimentalizado, mentioned hemos this separado in a esas time where profesiones. we have separated these professions. En las universidades In the estadounidenses, pero también en las universities nuestras, y in the sucede aquí en la United UNAM. States and also Muchos in our académicos asumen que universities tienen que and estar lejos del UNAM. activismo para poder The hacer academicians un buen claim trabajo that they como should be scholars, como far académicos. away from these activities so that they can do a Me good work pregunto, a la as luz de esta scholars. distancia que hay Before the entre el light activismo of o el this, intelectual orgánico between the y el académico activism, puro, the ¿cómo organic imaginar a los activity pensadores and críticos pure del futuro? academician, how do Yeah, you how think to be about a the critical future? thinker How in a can time you with be a that's not a critical good thinker? thing to do if you're an academic. So if you want to So start, I don't know, please, Tom, if Mr. you can answer the question. Well, I believe Bueno, yo considero that the dichotomy
que la dicotomía entre los activistas y el activismo va bajando. Muchos de los estudiosos jóvenes en la academia hoy por hoy están interesados en el activismo, están interesados en el cambio. Y por otro lado también son críticos de este reclamo que el activismo contamina el estudio. Cuando pensamos acerca de esto, hacemos la siguiente pregunta. Carlos Marx era un gran estudioso, pero también tenía inclinaciones de activismo. No estaba navegando y trabajando con la clase trabajadora, luchando por cambios fundamentales en la sociedad, pero también él participó en grandes movimientos de su tiempo. Du Bois es otro ejemplo. Y yo creo sinceramente que es imposible arguir que Marx y Du Bois no eran estudiosos rigurosos de su tema, pero podemos decir que hacían los dos. Ahora gente joven, estudiosos, se están convirtiendo en más activistas en su orientación y están integrando su conocimiento con el activismo. De tal manera que yo creo que siempre debemos de esperar que habrán aquellos que digan que la política y el estudio no se mezclan. Pero lo interesante es que cuando vemos a estos estudiosos que alegan y que dicen que el estudio y la política no se mezclan, encontramos un gran interés político y cómo se han comprometido en activismo. Y ellos pueden hacer las dos cosas, reflejar en el hecho. En Estados Unidos y en otras partes del mundo había el racismo científico y veíamos que había muchas gentes en el mundo y decían que la ciencia probó esto. Estaban promoviendo el status quo, tenían política, había actividad. Y entonces yo creo sinceramente que en el futuro va a haber la mayor integración de estudios y de activismo. Al mismo tiempo van a haber aquellos que van a decir que esto no es lo idóneo. Necesitamos adherirnos a la objetividad, pero tenemos que checar la idea de objetividad para estudiar seriamente, para ver qué es lo que se logró en el pasado. Yo mencioné antes los diferentes rasgos de la universidad que conllevaron a las comunidades. Por ejemplo, libertad de expresión, expectativas de producir, unas perspectivas originales, nueva información, nuevas formas de pensar. Todo eso es cierto, pero no hay que subestimar las fuerzas conservadoras en las universidades. Los requisitos de estos 10 años, que haya cierta libertad, pero hasta ese punto hay una expectativa. Estudiosos que tienen ese tipo de disciplina que se extiende, pero se basa en las mismas perspectivas. Es una tendencia conservadora. Hay otras tendencias que piensan, digamos, en grupos, porque los estudiosos son muy activistas, como nunca antes. De tal suerte que el cambio orientado versus el status quo pueden, digamos, funcionar. No estoy de acuerdo con Aldon. El dedicarse a algo es diferente que ser muy activos. Aldon, yo veo como tú en una joven generación de estudiosos un cambio en el manejo de las disciplinas. Los jóvenes se dirigen más a los problemas, los quieren entender mejor. Cuando los dirige un problema, entonces uno es multidisciplinario. No estamos viendo las cosas de
un That's solo not a simple, punto, that's a sino bit of an un punto overgeneralization about global, generations la of scholars. But that's what I generalización would look de for, los is a university that estudiosos. is able to Una organize in universidad a que way that puede creates organizar de a una focus on manera que problems cree rather en than un a focus enfoque en on los problemas, disciplines and no disciplinary un research. enfoque solo en investigación disciplinaria. Alden, is there a question in the audience? Bueno, yo no estoy seguro de dónde podría haber un desacuerdo. No creo. Yo creo que no estamos en desacuerdo. Simplemente mi posición es la siguiente. Los estudiosos tienen los mismos derechos que cualquier ser humano para luchar y comprometerse en esta lucha. Y yo considero fehacientemente que la búsqueda de la verdad es el impulso primario de los grandes pensadores. Du Bois y Marx no estaban en el juego sencillamente para comprometerse en la propaganda y la persuasión. Ellos querían producir algo concreto, estudios que revelaran la estructura de la sociedad, los potenciales de la sociedad, de tal manera que yo podría decir esto en muchas formas. Los estudiosos activistas han sido estudiosos, maestros, investigadores más rigurosos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque son los que quieren ver el cambio social, pero lo quieren ver bien, porque el precio es muy alto. Veo que ya hay una pregunta. ¿De qué lado? There is a Adelante, Cristina, nada más que den question su nombre para que los puedan identificar. Your Y name, adelante. please. Hi, my name is Miguel. Me llamo I'm from Miguel. the law school of this university. Vengo de la My Escuela de question goes to Leyes Professor de Randall esta Morris. universidad. Quiero This has to do dirigir with la a very pregunta important topic al that you, profesor Alden Morris. about a few moments Usted ago, habló acerca de which un has to do tema with the muy sort of importante, of balance es decir, between, un the equilibrio scholarship entre and, el activism on the estudio other hand. y el activismo, por Do otro you believe lado. that ¿Cree maybe usted que the legal activism el is a activismo sort of, legal of, es una suerte de or foro sort of, o how to algún say, tipo epitomizes the balance de between, elemento que being an equilibre academic and also being el an aspecto activist? académico We y see el this aspecto in, de American activismo. universities with Lo hemos human rights visto programs or en las social, universidades americanas civil con and social programas de rights, derechos programs humanos, in which programas de students are derechos engaged civiles, in en donde the, los estudiantes se leading, comprometen en, digamos, lawsuits against or digamos, social class action dejar, suits against, digamos, certain demandas authority act a a certain ciertos law actos in de order autoridad to o change an ciertas impact leyes in para the cambiar policy un of the impacto state. en las Do you believe, políticas or del Estado. which are your, ¿Usted cree? thoughts on- ¿Cuáles son sus on this particular pensamientos matter, acerca de legal esta activism? cuestión en particular y este activismo I legal? made a mistake by having the earphones. Ay, So es I que no couldn't- sé, Use your mic. Okay. Sorry. Could you rephrase the question? puede just to volver a emphasize hacer it? la Because pregunta I porque didn't really get the él question. tenía los audífonos y oía el español. Do you believe that ¿Cree usted, legal repito, activism que el activismo is a legal sort of, es una fuente de of ejemplos balance de between este being tipo de a equilibrio what is entre so-called a true lo que scholar se or denomina being fully un working academia, maestro and verdadero also, on the other hand, trabajando en el having, aspecto this académico activist total y luego approach por otro lado to tener este change the enfoque reality. activista Do you cambiando believe that la this is realidad. a ¿Cree good usted example que esto of podría this? ser un buen ejemplo de Could I todo ask esto? you what ¿Le your podría yo decir perception or definition of, cuál es su legal concepción de aspecto o activismo Yes. legal? This ¿Cuál has es to su do with, concepción? some
Esto tiene que ver con algunos programas que las universidades americanas tienen y aquí en México también. Programas en donde los profesores en mi campo, abogados y estudiantes de ámbitos legales están comprometidos para poder resolver demandas o presentar demandas en contra de autoridades que en un momento dado que se parecen o que muestran injusticia social, y este tipo de demandas legales tienen que ver con individuos que intentaron crear o modificar el estado actual del sistema legal. Bueno, yo creo que este activismo legal es un buen ejemplo de integración, de formación de este tipo de estudios y de activismo en el mundo real. Lo importante es darle un ejemplo de mi propio trabajo. Cuando yo estaba en la universidad y quería yo estudiar algo sobre derechos civiles, cuando tenía este tipo de beca, trabajaba yo con derechos humanos y los movimientos, pero nada me daba una pauta para este movimiento. Y es que yo era activo en la iglesia desde que fui joven. Yo conocía a líderes negros bien. Sabía que lo que yo leía de los movimientos espontáneo, organizado e irracional no tenía sentido. Cuando hice este movimiento, cuando estuve en el movimiento, esto tuvo un gran impacto en mí y en los estudios de movimientos sociales. La historia fue diferente de otros estudiosos, es que yo iba, entrevistaba gran número de líderes y organizadores de derechos civiles. Ellos me enseñaron a mí de los movimientos de derechos civiles y luego iba yo a los archivos y leía lo que habían escrito líderes, organizadores y víctimas. Y entonces lo que yo estoy diciendo ahora es que debido a que yo estaba interesado de tocar a las gentes reales, claves, y dejar que ellos me enseñaran, yo pude escribir más acerca del tema. Así que uno tiene que estar no enclaustrado en la universidad y tener un pensamiento abstracto, sino llegar con la gente que está comprometida con este campo intelectual, este campo activo. Si usted participa en movimientos, aprenden mucho de movimientos, pueden hablar de ellos, escribir de ellos en diferentes formas. Yo veo el activismo legal como un ejemplo viviente de esta integración. Pero yo quiero señalar este punto una y otra vez. Hay la idea que si ustedes son activistas, esto va a disminuir su objetividad, les va a hacer menos investigador, menos estudioso. Doy los ejemplos de Marx y Dubois. Y yo veo que tenían un compromiso político muy serio. Max Weber era un gran nacionalista. Las teorías se enfocaban en un enfoque, por ejemplo, en Alemania. ¿Qué nos dice todo esto del resto del mundo? Nos dice que mi creencia es que hay tantas perspectivas diferentes, cuantos puntos de vista diferentes que hacen las universidades maravillosas. Traen conjuntamente las ideas de los activistas, gente de diferentes grupos sociales, diferentes clases sociales,
porque muchas veces las revoluciones intelectuales y los paradigmas intelectuales son similares, son primos de los movimientos políticos. No pasan en una forma de ABC, no, son revoluciones en la ciencia. Y eso sucede en la lucha institucional de la ciencia. Sí, yo veo esto. Esto es un ejemplo, pero yo quisiera advertir a cualquier gente que se comprometa solo como activista y que no sea un buen estudioso. Eso es un error. Ustedes tienen que tener ambos dominios bien trabajados y tomarlo en serio. El estudioso, el profesor, va a tratar de leer todo lo que alguien escriba en relación al tema, de tal manera que de una manera crítica yo pueda comprometerme en decir cuestiones sabiendo. Y entonces yo estoy diciendo que yo tengo que equilibrar. No llegan fácil, son difíciles, pero se pueden hacer. We will talk about another matter that was Por la discussed charla, here. primero de Aldon, pero me interesaría mucho First, escuchar la Aldon. reacción de Tom. I would like to 1968 listen en to México Tom's reaction. es un movimiento 1968 in que Mexico no is recogió a en modo alguno movement that did la not bandera de los derechos de los pueblos originarios, de los get pueblos indígenas. the Dicho en otros flag términos, of the en México native people. el racismo other words, no fue tema en 68. Mexico in Lo voy a decir todavía 1968, con mayor extrañeza. racism is not Todavía a topic. principios de este siglo, At the beginning of this los mexicanos century, nos asumíamos Mexicans una sociedad clasista, assumed as practice classicist, a party's pero classism, no una sociedad racista. but not a racist Y sin embargo, society. 20% de la población mexicana, Nonetheless, según el último censo, 20% of the Mexican se reconoce dentro de una population identidad indígena. has a native Y and indigenous sumado a ese racismo, population. And tengo que added decir to que that se ha negado por racism, completo they have la presencia de denied importantes comunidades completely afrodescendientes the presence en of nuestro país. Afro-descendant Jalisco, communities in our 19, country. el Jalisco, in the 60% de la 19th población era. century, came from African Hoy people. decimos que no hay Now we say black people. that they're not black people. That's the way we Con say frecuencia, it. incluso en documentos In oficiales, official cuando claramente documents, es when we una de las clearly vertientes know raciales que that construyó este this país. is one of the Regreso racial al tema planteado por areas. Aldon hace un momento. Me gustaría Aldon comenzar contigo, Tom. said, ¿Por qué something, and I would 68? like to ask you something, Tom. El tema de los Why derechos civiles de los 68? afrodescendientes fue The tan importante. topic of civil ¿Y por rights qué was en México so pareciera no important. tener lugar And in esta discusión? Mexico, de acuerdo this con discussion tu observación? didn't seem so important according to the studies and research. If you're asking me Si me why the preguntas por 1968 qué Mexico student en movement took the focus it took 1968 and not another focus, el movimiento then you've asked a tuvo question beyond otro my enfoque, competence. me hace una pregunta United que yo no puedo And contestar. it's a very interesting question. Es una pregunta when muy framed interesante as cuando there se was this example presenta con north of the este border of a very ejemplo different set of al questions being norte asked. de la I frontera. take your point. Y yo entiendo su punto bien, pero nos hemos conocido poco. Yo soy un pensador positivo del vaso lleno. El hecho que usted haga esta pregunta hoy, una pregunta que no se pensó hacer en un mundo autoritario
cuando había of progress. esto, es un In fact, I signo would relate it importante de to something else progreso. that's going on Yo lo on relacionaría con American algo que se college está campuses right suscitando now, en los which diferentes is, campus de las echoes universidades of the hoy por civil hoy, rights que son movement el of eco del 1968, movimiento de sometimes derechos civiles en referred to under 68. Black Lives Matter, sometimes Esto referred to tiene under que other ver labels. con And algunas, it's a digamos, movement etiquetas, fundamentally, entre if you comillas, characterized it in one un word, movimiento que si is se about caracteriza en una inclusion. palabra tiene que That ver is, con la the sense of being inclusión, fully part el sentido de of the ser campus parte community, total del no campus de matter la what your background, comunidad, no matter what the no color of your importa skin. qué color de piel tengan o For so cuáles long sean in sus the United antecedentes. The issue Muchos around años race, en and especially Estados race in Unidos, university student la populations, cuestión de razas en was las universidades era la admission, representación, la being admisión, diversifying the student el body. estar Diversity was the diversificando one-word el cuerpo. statement for the Y program. encontramos esto para el Inclusion programa. takes La diversity for inclusión granted to a toma considerable extent esto and ya raises the como un bar to the hecho next level. y eleva la barra don't al simply siguiente wish nivel. to be No admitted deseamos to ser a institution admitidos a una established institución by whites with white establecida thinking, por though blancos the con thinking pensamiento of a student of blanco, color interested in pensando inclusion. un estudiante to de feel that color we que quiere contribute to this entrar. community, that we're fully Queremos part of this sentir community, que that somos we're parte de la distinct comunidad, and yet fully que represented. somos diferentes, pero somos Not just by totalmente numbers, but by representativos, culture. I hope I'm no capturing solo this por way you can cifras, support pero por números también. Yo tengo una situación, como decimos, de toma y daca. Y yo he pasado bastante tiempo en Brasil. Brasil es una sociedad que dice que no tienen problemas racistas. Es un americano que habla de lo que ven en Brasil. Ven personas, digamos, de tez blanca o tez morena en muchos trabajos. Si van a Brasil, lo pueden ver claramente. No obstante, la sociedad durante mucho tiempo decía, no tenemos problemas raciales. Y ahora, en las universidades brasileñas, hay organizaciones que están ahí tratando de cambiar las universidades. Tienen programas de acción. Yo, por ejemplo, trabajé en la Universidad Sciences Po en París. Dicen que no tienen problemas raciales, pero lo que es importante es que los valores republicanos ni siquiera tienen datos racistas. En Francia hay estudiosos, hay maestros jóvenes que están diciendo que hay un problema de raza, un problema de racismo fundamental. No sé mucho de México. Lo que sé y lo que escuché de Ricardo es que existe una historia de gente negra de África en México. Pregunto yo, ¿hay inequidad y disparidad racial en México? Esa es una pregunta que ustedes deben de contestarse. Y ahora, no porque el problema no se nombre, no significa que no hay problema. Betty Friedan, que escribió La mística femenina, habló el problema de inequidad de género y decía, el problema real es que es un problema sin nombre. Y teníamos que poner esto en la agenda. La raza a lo mejor es irrelevante en México. Las universidades acá reflejan todas las diferentes poblaciones en México desde el principio hasta ahora. No lo sé, pero yo diría que cuando uno examina si hay problema, a lo mejor hay un problema sin nombre. Nunca se obtiene una respuesta si no se hace la pregunta. Y al hacer la pregunta, ese es el salto intelectual más grande. Esa es la meta. En Estados Unidos estoy haciendo una analogía. Hablamos acerca de diversidad y representación y nunca hablamos de inclusión.
Pero alguien dice, ¿qué pasa? La inclusión. Estábamos enfocándonos en diversidad. Ciertos aspectos de justicia social y libertad analizados en 68 estaban allí. Y muchas otras no se analizaron. Pero estamos listos y están ustedes listos para hacer la pregunta. Voy a hacer una última. One last question, and if somebody would like to close with these two. Sir Hablaba Thomas Rochon hace un momento. Thomas de las influencias Rochon spoke about the mediano, en el largo influences in the middle and long term of the social movements. Si yo nos forzara If I would force you decirme to cuál- tell cuál me fue ese set which conjunto was that de valores set, culturales that que joint el 68 of cambió cultural values that Estados Unidos, 68 changed ¿cuáles serían? in the United ¿Dónde States? centrarían ustedes Which la mirada? are Y sí them? les pediría que me Where dijeran, do que you me ayudan a distinguir direct entre your el conjunto de sight? valores culturales que aportó el What 68 are en the Colombia, en cultural Berkeley, en values fin, that 68 y cómo gave to distinguirlo de Columbia, otros movimientos Berkeley, and sociales, others, and how el to make movimiento de them derechos civiles o different incluso de from the movimientos más recientes civil como el rights, Occupy Wall Street o other incluso el Me Too. movements, Occupy Sí, Wall me Street, interesaría saber many dónde others. está esa Where especificidad is del that movimiento del 68. specific Si work quieren comenzamos in the con Aldo movement of 68 Morris y in the después United States? con Thomas We Rochon. start with Alden, then with Morris, and then with Thomas. Well, I really thought Yo that pensé Thomas's, que distinction between the la political and social distinción del movimiento político y social era útil para propósitos heurísticos. Pero no, yo creo que los movimientos sociales por naturaleza son movimientos políticos. Si nos enfocamos en valores, uno puede alejarse de las verdaderas estructuras de inequidad en la sociedad. El pensar en el movimiento social no como movimiento político nos hace perder la vista. Lo que existió es un apartheid en Estados Unidos que existía en la ley, en la política, y el movimiento de derechos sociales decía: cambien las leyes requeridas, la segregación racial, cambien las leyes que niegan la libertad en acción, en estudios para los negros. Cambien lo político, y la mayor parte de los movimientos sociales no se dirigen a los individuos, sino que se dirigen a las instituciones. El movimiento de derechos civiles habla el tema de participación en cada uno de los aspectos de la sociedad americana. Una vez que uno lucha para tener el voto, uno quiere cambiar a las instituciones políticas. Y yo creo que mientras esta distinción entre movimientos sociales y políticos pueden ser valiosos desde el aspecto heurístico, hay que dirigir la atención a otro campo. Se aleja la atención de la lucha verdadera, cambiar la estructura, el movimiento de las mujeres en Estados Unidos. El movimiento fundamental era el gobierno, porque las mujeres no estaban ahí. Y el decir que el movimiento de las mujeres no era un movimiento social es un error. No era un movimiento político, también otro error. Hay que entender lo que son los movimientos sociales y es entender la integración de las luchas estructurales y de valores. Y separarlos es el propósito analítico, pero no lo que ocurre en la base. Bueno, cualquier movimiento es un movimiento político y social.
pero es como entender el sistema circulatorio. El corazón y el pulmón están separados y tienen funciones diferentes, pero hay cosas funcionales juntas. Entonces acá hay objetivos políticos. Ricardo, algo a largo plazo y grande que haya surgido en 68 en relación a movimientos en Estados Unidos, ¿y qué sería? Nunca pensé exactamente a esa pregunta. Creo que tengo una respuesta. Algo que surgió del movimiento es un mayor escepticismo en cuanto al gobierno de Estados Unidos. El 68 no fue un solo año, pero los últimos años de los 60s y los 70s en los diferentes campos universitarios era terminar con la guerra de Vietnam y las injusticias de esa guerra de Vietnam. Y el activista universitario estaba siendo muy pasional en eso y habían muchas revelaciones de mentiras del gobierno en cuanto a cómo iba la guerra y cuáles eran los orígenes y cuáles eran las diferentes provocaciones. Era en esa época shocking, terrible para los americanos que su gobierno les mintiera por cualquier razón, pero por defender sus propias acciones para cubrirse, terrible. El escepticismo tuvo efectos dramáticos en la política americana a corto y mediano plazo. Y ahora tenemos ese efecto en la política. Y yo podría aducir que lo que salió del movimiento de la década de los 60 en Estados Unidos fue esa transformación amplia. Antes de ese periodo, los negros eran ciudadanos de segunda clase y no podían votar. Ni siquiera podían ir a los baños, no podían comer una hamburguesa en un restaurante. Lo que hizo este movimiento fue romper un régimen de apartheid racial. Esto es algo importantísimo. Hoy por hoy, el racismo en Estados Unidos no es algo que se confinó al sur, sino está en toda la estructura de la sociedad americana. Cuando a mí me presentaban que yo era profesor de sociología, eso no hubiera sido cierto porque los negros no eran admitidos y no podían enseñar en universidades blancas en todos los Estados Unidos. Du Bois no podía obtener un trabajo en Harvard o Princeton o en Yale o en Colombia. Su carrera académica se realizó en diferentes universidades que admitían negros, porque en los 60 cambió esto y las oficinas, los directores, los rectores, las universidades cambiaron. Un cambio fundamental. No es un cambio suficiente, pero hay suficiente número de estudiantes de color, profesores de color, y esto fue un cambio importante en instituciones debido al movimiento. Otro aspecto crucial del movimiento de derechos humanos dio origen a un gran número de otros movimientos. Tom habló del movimiento ambiental. El origen de este fue el movimiento de derechos civiles. El de las mujeres también se originó en derechos civiles. El movimiento de gays. Entonces eso requirió una transformación social. Algo que salió de esto fue una forma total de pensar en la orientación sexual, en la información.
Antes Women había rose up homofobia. against Las gender mujeres inequality is going on and quieren still que playing no out. haya This is again desigualdad a de very important point that género. Thomas made, Esto is es that un we can't punto just look at the short term importantísimo. in terms of No social podemos movements. The ver forces un that were set corto in motion in the tiempo. 1960s Los are very much movimientos alive del here and 68 elsewhere. siguen So what I'm viviendo saying- so what acá I'm saying y en is todos that the lados. main thing that came Lo out of the principal movements que of the salió 60s de in the los United States, and I movimientos suspect de other Estados places, Unidos was en el widespread 68 fue social transformation. transformación And you cannot narrow social it down to total. like one No podemos kind of decir que change that es happened. un solo cambio, no. Well, with this, we close. Tom, Yes, thank you. Knowing that I'm on a campus, I guess I'd like to say sabiendo this. que estamos en un campus Universities have universitario, a great las prestige universidades tienen un gran prestigio en What sus happens on a sociedades. university campus Lo is que important. pasa en un campus universitario tiene eco en la vida diaria de otros. Siendo un activista y subsecuentemente tuve la oportunidad de ser administrador de la universidad, yo puedo decirles que es más divertido tener el micrófono que alguien lo señale a usted como causante. Pero mi actitud de la importancia de los movimientos sociales no cambió cuando me señalaban a mí. Necesitamos administradores. El yin y el yang son necesarios para tener una universidad buena. En términos de protesta, pensamiento crítico no se confina a la universidad. Es una fuerza poderosa, como lo señala nuestro querido amigo Aldon. El legado es importantísimo, el legado del 68. Esto no es un coloquio sencillo, es un coloquio Aldon, de la Thomas, sociedad thank you del very much. pasado y la sociedad Cerramos. del futuro. Aldon and Thomas, Cerramos esta mesa thank you. We Con close tres this ideas que son table principales. with three basic ideas. entender los movimientos sociales que estamos viviendo hoy y probablemente los que veremos en el futuro. The movements that we Pasan por see observar now and the los future, liderazgos intelectuales, we políticos, consider con justamente intellectual, el de political leaderships. Du Bois y otros The Voice que han sido mencionados a and lo largo many del others coloquio. that have been También las comunidades mentioned. críticas, The cómo se critical construyen ese communities, the conjunto way de they are redes built alrededor de las in that iglesias, whole alrededor de las amount of universidades, de network las around revistas, churches, de cualquier ejercicio universities, epistémico. magazine, Y desde any luego también tenemos que hablar de los epistemic movimientos exercise. sociales que And we have to democratizan talk about los the valores de esas comunidades críticas. democratic social movement. Hace un momento se hablaba de cómo Before este they bagaje spoke transforma about instituciones how y this tiene que ver con las transforms instituciones relacionadas con la justicia, related con los to expedientes justice, to the judiciales, different files, con las demandas judiciales. judicial files. En la siguiente mesa Judicial tenemos al ministro José Ramón demands. Cosío. We have Muchas gracias, José Ramón, por estar Minister aquí. José Ramón Justamente que nos va a hablar cómo en aquel Thank entonces you for esos being expedientes here. judiciales How these fueron tratados. judicial Y ojalá y files nos ayude a were entender cómo ha dealt with, evolucionado and el derecho y las hopefully instituciones the jurídicas law del and 68 a la fecha. juridical Les doy las gracias institutions a Aldon from y a Tomás 68 y le pido now al have ministro José Ramón evolved. Cosío que nos acompañe. Muchas gracias. Minister José Ramón Cosío, please come up here. Thank you. We have lunch afterwards, yeah?